Hola traders. Hoy os traigo un vídeo algo especial. Los resultados del mes de noviembre en el DAX con la estrategia que estoy usando. Con los análisis que todos tenemos que hacer sí o sí a nuestra estrategia y por supuesto al balance del mes. Evidentemente, antes tenemos que haber hecho backtesting de nuestra estrategia y haber visto que efectivamente, tiene esperanza matemática. Ahora lo que estamos comprobando es si yo como trader me acerco al porcentaje que nos da la estrategia en el backtesting y si la desviación es mucha. Y quiero compartir con vosotros algunos datos importantes. Primero deciros que aquí podemos ver que solo analizamos la cuenta real, y que por motivos de privacidad tapo parte. Aquí, que son futuros. Aquí, que solo vemos lo operado en el DAX. Y finalmente, vemos que el periodo que analizamos es el comprendido entre 01 noviembre de 2022 hasta el 30 noviembre de 2022. Sin que esto quiera decir absolutamente nada, ya que un día vienen los demonios y metemos la pata y rompemos el posible encanto que este mes pueda o no tener. Lo que sí es cierto es que podemos ver que este mes de noviembre hemos realizado 25 trades. De los 25, 9 han sido negativos. Y 16 han sido positivos. Esto nos da un 64% de aciertos. En esta columna vemos los trades compradores o largos. En esta otra vemos los trades vendedores o cortos. Vemos que el 64% de aciertos conseguidos con la estrategia, aquí en los cortos o ventas, se convierte en un 69%, mientras que en los largos o compras apenas llega al 58%. Otra área de mejora, tengo que ver qué me pasa con los trades en largo. Por otro lado, nos podemos ir al apartado de pérdidas y ganancias en dinero y vemos que hemos ganado un total de 139,53, aquí nos marca dólares, pero son euros ya que el mercado que operamos es el Eurex. También vemos que hemos perdido 82,94, lo que nos da un beneficio de 56,59. Decir que los decimales se crean por las comisiones que pagamos. En definitiva, al estar en el micro DAX, podemos decir que cada euro ganado es un punto en el DAX grande. Para animarnos y hacernos ilusiones podemos visualizar que 56,56, que hemos ganado, por 25 euros cada uno que es el valor real del DAX, serían 1.414,75 euros el resumen de este mes. Por otra parte, este es el gráfico que nos da, junto con algunos datos más para el análisis. Podemos ver que en los trades ganadores y perdedores, hay trades que no han llegado al objetivo. Puede que haya algún trades que hayamos cerrado antes del objetivo y pueda estar justificado, pero sin duda, tenemos que trabajar algo más este área también, ya que vemos demasiados. El resumen es que tengo dos áreas de mejora para el próximo mes de diciembre. Primero, ver qué me pasa con los trades en largo o compra. Segundo, y mejorar la decisión tomada para bien o para mal. Seguro que cualquiera de vosotros sacáis más información de estos datos, pero yo lo dejaré aquí. Así pues, un saludo y hasta el próximo vídeo.